Jesucristo le dijo a sus discípulos: no piensen que he venido a acabar con la ley y los profetas, no, sino a darle cumplimiento. Les aseguro que el cielo y la tierra pasarán antes de que deje cumplirse la más pequeña letra de la ley. El que traspase uno de esos mandatos más pequeño y se lo enseñe hacia los demás, será el más pequeño en el reino de Dios. El que los observe y los enseñe correctamente será grande en el reino de Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versos 17 al 19. El legalismo no está en la voluntad de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 10 de junio, año 2026. Nuestro personaje para hoy es un beato. Es italiano y está ubicado en el siglo XIII de la historia de Italia. Es un personaje maravilloso. El beato Juan Dominici. Beato Giovanni Dominici es un religioso dominico que llegó al arzobispado de Ragusa en Italia y también llegó a ser cardenal. Nuestro beato tuvo un rango de habilidades, de formación en teología, poeta e insigne orador. Ejerció como diplomático. También muchos datos sobre su vida se conocen por San Antonio, arzobispo de Firenze, en Italia. El beato tenía un problemita de nacimiento. Se llama dicción, es tartamudear, la persona que no podía hablar ni pronunciar bien las frases, las palabras, pero el beato le pidió a Dios la gracia y superó la dicción en su manera de hablar. Giovanni Dominici nació en Firenze, Italia, en 1376 y a los 18 años ya había recibido el hábito de dominico en el priorato de Santa María Novella, es decir, se dedicó a la predicación de la palabra de Dios, aprendió a compensar sus limitaciones, se destacó por ser un predicador elocuente, superó la dicción con la ayuda de Santa Catalina de Siena. Se consagró a la renovación de la orden y en Fiesole, en Venecia, fundó 9 monasterios, entre los que se cuenta uno para la rama femenina que le colocó el nombre de Corpus Christi. Trabajó por restablecer la observancia de la regla de Santo Domingo. Ahí tenemos un beato súper maravilloso, Juan Dominici. El legalismo no está en el pensamiento ni en la voluntad de Dios. Ser legalista no sirve ni en la religión, ni en la misión, ni en la vida normal de que se lleva en una sociedad. Una persona exagerada en su manera de hablar, de plantear las cosas, o como dicen en Colombia, es el modelo de persona que no perdona ni media, no perdona nada, es muy estricto y es muy como tajante en cuanto a la ley de Dios. A eso le llamamos el legalismo. Jesucristo le dice a los discípulos que no vayan a caer en esa trampa de ser personas legalistas, fundamentalistas,
El que enseñe la religión de una manera exagerada no será grande en el reino de Dios, es lo que dice Jesucristo. Vamos con las máximas para el día de hoy en cuanto a esa palabrita legalismo. Cuando uno dice la palabra legalismo, es como sacar la ley de Dios del contexto original y preocuparse más por reglas, ver un cristianismo como que haz esto, haz aquello y no te puedes salir de ahí, si no, no se le puede perdonar. Esa es la primera máxima, sacar la ley de Dios de su contexto. Segunda, legalismo, toma la ley y aísla a Dios quien dio la ley. No busca obedecer a Dios ni honrar a Dios, sino honrar una regla, una norma. Una norma no puede estar por encima de Dios. Tercera y última máxima para hoy. El legalismo agrega nuestras propias reglas a las de Dios. Podríamos decir que es como una persona abusiva, como que manipula la palabra de Dios y manipulando la palabra de Dios así se le enseña a los demás. Manipula, es una persona legalista. La Santa Biblia dice el que le agregue una tilde, el que agregue una coma, el que le quite alguito a la palabra de Dios, no es digno de llamarse un verdadero hijo de Dios. Un no rotundo al legalismo. Superar el legalismo ha sido como un reto histórico porque ya existía cuando Jesucristo llegó a anunciar el reino de Dios. Ya existían los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, ya estaban funcionando hace rato. Luego, el problema del legalismo es un reto histórico. Siempre ha existido el conflicto entre lo que diga la letra de la ley y la interpretación de la ley. O digámoslo de otra manera, entre la ley y el espíritu de la ley. La solución no es acabar con la ley. Jesucristo dice que Él no vino a acabar con la ley. Cuando la ley se vuelve el tema central e intocable, entonces el ser humano desaparece. Como quien dice, usted no puede cometer ningún error. Absolutamente no se le perdona nada a un ser humano. Legalismo e intransigencia. La Torá. ¿Qué es la Torá? Comprende los primeros 5 libros que hay en una Biblia. Hace referencia a la ley en una forma ya escrita y la expresión de la tradición oral que la tenía ya Moisés. El problema central es la interpretación. Imagínense que los judíos ya tenían 613 leyes, donde muchas de ellas no dejaban la posibilidad para practicar caridad, misericordia y justicia con nadie. Había leyes que decían, no, esta persona tiene lepra, no se le arrime, se va de aquí, ponga un letrero, tengo lepra, no se me arrime, soy una persona indigna. Imagínense cómo trataban a un ser humano. Arrancar espigas en sábado estaba prohibido por la ley. Evangelio de Marcos capítulo 2. Curar a una persona en sábado era gravísimo hacer eso según la ley judía. Capítulo 13 de San Lucas. Imponerle cargas pesadas a los demás. San Mateo capítulo 23. Existían reglas de purificación. Mateo capítulo 15. Es decir, habían una cantidad de cositas que yo las llamaría contrahumanas, que ningún ser humano puede cumplir eso. Jesucristo propone darle a la ley la caridad y la justicia. Ya Jesucristo arregló el problema. La ley sí, hay que respetarla, hay que cumplir la ley. Las leyes existen, las leyes humanas, las leyes divinas. Existen cantidad de leyes en la sociedad. Caridad y justicia propone Jesucristo en el ambiente de la ley. El apóstol San Pablo tenía la razón cuando educó a los que vivían en Corinto y les dijo la diferencia entre
el que ajusticia a una persona con la ley y el que practica la bondad y la misericordia de Dios con esa misma ley. Oigan lo que decía el apóstol San Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 3. Nuestra capacidad nos viene de Dios, el cual nos capacitó para ser ministros de la caridad, no de la letra, sino del Espíritu. La letra mata y el Espíritu da vida. Aprendámonos esa frase de hoy para no tratar tan duro a los demás, para no ser tan juez de los demás, para no decir ese tipo de persona que no le perdona ni media a los demás. Apréndase la frase para que viva un buen cristianismo y sea para gloria de Dios. La letra mata, el Espíritu da vida. La ley que plantea Dios es una segunda frase que es obligatorio aprendérsela de memoria. La primera, la letra mata y el Espíritu da vida. La segunda, quiero misericordia y no sacrificio. Quiero misericordia y no sacrificio. Y así lo dijo en alguna oportunidad el Papa Francisco. Jesucristo revoluciona aquella mentalidad cerrada por el miedo y los prejuicios de la época, decía el Papa, y coloca el amor, la caridad y salvar a los demás. No como ser juez del otro. Repitamos para terminar esas dos frases que me parecen claves para arreglar bien cómo predicar bien la palabra de Dios. La letra mata, el Espíritu da vida. Quiero misericordia y no sacrificio. Salud, paz, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.